Bienvenido, un gusto, Pablo, al fin estar con vos. Veníamos hace mucho arrastrando, como dicen en Argentina, postergando hacer un vivo juntos, pero mejor que sea para una buena noticia. Yo creo que tanto que se habla de batalla cultural y hay que reconocer, del otro lado son nihilistas, son pesimistas, o sea, nosotros también podemos ser sanamente escépticos, pero sobre todo y más quienes vivimos o intentamos vivir a la luz de la verdad, ser portadores de buenas noticias, ser la luz del mundo, intentar, por supuesto, equilibrar esa, esa alarma de lo que se viene, pero siempre sabiendo que el bien vencerá, como decía Benedicto XVI, aunque el mal haga más ruido, el bien siempre vence. Así que qué mejor que nuestro primer vivo sea dando una buena noticia. Para quienes no lo conocen, recomiendo súper seguirlo. Él es Pablo Caruso, él es psicólogo, es padre de familia, un hombre de fe, y no le vamos a quitar mucho de su tiempo porque tiene un asunto familiar que atender y ya está tarde en Argentina. Así que ya que tu micrófono suena mejor que el mío, al parecer, te invito a contarnos la buena noticia. Bueno, Mamela, muchas gracias por la invitación al canal. Como bien decías, sí, estuvimos ahí, que hacíamos que no, qué tema, y bueno, al final se pudo dar con esta noticia del día, de estos últimos días, ¿no? ¿Cuál fue la noticia? Bueno, a ver, Jordan Peterson es un conocido psicólogo. Para los que no me conocen, bueno, como decía Mamela, yo soy psicólogo, docente universitario. Intento mínimamente dar la batalla cultural desde mi disciplina, sobre todo con desbaratar un poco la New Age. Yo me meto mucho en ese tema por historia personal, pero obviamente con todo el trasfondo psíquico de todas las cuestiones que se van dando en la actualidad. Y una de las noticias es relacionado a Jordan Peterson. Es un psicólogo canadiense muy conocido, autor de varios libros y de un tinte conservador, podríamos decir, que está dando la batalla cultural en Canadá, la cuna, podríamos decir, del wokismo en el último tiempo, con Justin Trudeau a la cabeza y con un colegio de psicólogos que está persiguiéndolo, básicamente, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió más o menos cronológicamente? Bueno, él lanza un par de tweets allá por el 2022 aproximadamente, con temas referidos a la ideología de género. Lo empiezan a señalar, el colegio de psicólogos lo que le dice, mira, vos no puedes andar publicando esto, una opinión simple en redes sociales, vas a tener que comparecer ante nosotros con cursos de género o con cursos de rehabilitación de redes sociales por lo que estás diciendo. Él dice, yo esto no lo voy a hacer, por lo tanto, hagan lo que quieran y el riesgo de la pérdida de la matrícula o como le dicen allí, de la licencia. Bueno, cuento corto, esto lo va peleando Peterson, pero el punto es que no hay una libertad, básicamente. Los difusores de la igualdad, de la falacia de la igualdad, de la libertad de expresión, lo que menos permiten justamente es la libertad de expresión. Y lamentablemente en países como Canadá esto está institucionalizado de manera tal que un profesional puede perder básicamente la licencia y no atender más, no tener la posibilidad de seguir atendiendo, siendo Jordan Peterson alguien que tiene aproximadamente 15 millones de seguidores en todas sus redes sociales. Bueno, ¿cuál es la noticia que sale ayer? La noticia que sale ayer es de el NHS. ¿Qué es el NHS? Bueno, es como una institución, por así decir, de salud, es lo que maneja la salud en Reino Unido, y dice que los bloqueadores de la pubertad no van a estar más en circulación. Y arroja varios documentos que lo que intentan es explicar por qué, ¿no? Son los famosos PSH, son las hormonas supresoras de la pubertad. Lo que hacen es, básicamente, en el proceso, ¿cuál es el proceso básico que una persona cuando cuando presenta disforia de género? Porque yo voy hablando, pero voy pensando que hay conceptos que por ahí los del otro lado no Sí, no, conocen, más ¿no? bien te Y es muy agradezco interesante. porque, perdón que te Sí, interrumpa, un compatriota tuyo me escribió, y mami, ¿qué son bloqueadores de pubertad? Y aprovecho de esa interrupción. Se acaba de conectar a la sala Rosángela Barberán, ella es diputada de Perú, y presentó y logró que aprueben una ley que defiende al niño por nacer, a la madre en gestación. Entonces, aplauso a Perú por su enorme labor legislativa y yo le felicité en persona y me dijo, Perú es pro vida. Así que felicitaciones a ese bastión que resiste y pronto la tendremos en pantalla. Esta es una semana de buenas noticias. Así que
te agradezco un montón desde tu profesionalismo que nos cuentes de estos conceptos, porque pueden parecer obvios, pero para alguien es como, ¿qué es un bloqueador de pubertad? ¿Qué está pasando? Perfecto, perfecto. A ver, la noticia tiene que ver justamente con esto, ¿no? La APA, la Asociación de Psiquiatría y Psicología Americana, tiene un manual diagnóstico con el cual los psicólogos y los psiquiatras nos regimos para intentar categorizar las patologías, para tener como si fuera una suerte de manual, que a mí la verdad que no me gusta demasiado, pero sirve en algunos contextos para poder trabajar interdisciplinarmente, cuando uno deriva a un paciente a un psiquiatra, entonces son categorías que se van tomando. De acuerdo al marco teórico que uno maneja, gusta más o gusta menos. Pero ¿por qué hago esta breve introducción? Porque la disforia de género en el DSM-5, que es este manual diagnóstico en el cual los profesionales de la salud nos regimos, caracteriza que es una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente, es decir, la famosa identidad de género, y el sexo asignado al nacer. Ya cuando uno escucha o lee esto, pueden buscarlo, el DSM-5, empieza a ver que hay una suerte de tufillo ideológico impreso en estas líneas. ¿Por qué? Porque ahí están plasmando dos conceptos muy importantes. Por un lado, la identidad de género, la autopercepción, lo que yo siento, que no tiene un basamento obviamente biológico, sino que es lo que se me representa a mí subjetivamente, según el sentir del momento, y por otro lado, el sexo asignado al nacer. Bueno, ¿qué es el sexo asignado al nacer? Que viene una persona exterior que por una supuesta construcción cultural dice que uno es hombre o que es mujer, pero yo puedo básicamente, montado en mi autopercepción, donde pondríamos justamente la interpretación personal como la reina del momento, basado en mi propia emocionalidad, historia, etcétera, que yo puedo ser un hombre biológico, tengo barba, hablo como hombre, visto como hombre, etcétera, pero yo puedo decir, bueno, soy o me siento mujer. Esto es lo que Jordan Peterson denuncia en sus redes sociales, y en el 2022 hace un comentario sobre una conocida actriz que hace justamente una suerte de transición, Elliot Page, y ahí donde le salen a atacar justamente porque él no podría tener este tipo de comentarios, ¿no? Entonces viene toda la cuestión. ¿Por qué lo referencio a Jordan Peterson y qué tiene que ver con esto que hablamos de los bloqueadores hormonales? Bueno, él en el día de ayer lanza justamente un tuit a Trudeau, básicamente. Trudeau, el primer ministro de Canadá, dice, miren, yo soy psicólogo, lo estoy leyendo, y a pesar de mis mejores esfuerzos de sus aliados, de los mejores esfuerzos de sus aliados ideológicos, les dije a sus idiotas senadores en 2016 que su virtud de señalar el proyecto de una ley, la 616, causaría una epidemia psicógena o psicológica entre las mujeres. Adivinen qué pasó. Ahora les digo más. Los británicos han despertado y han prohibido los bloqueadores de la pubertad en los niños, que esto es la noticia del día que estamos trayendo. ¿Cómo deberían haberlo hecho antes? Pero bueno, se despiertan ahora. Las carnicerías siguen operando en Canadá. Cada día que continúe esto vas a tener todo esto sobre tus hombros. Le dice, eres culpable de la mutilación y esterilización infantil. Si fuera por mí, te juzgaría por ello junto con todos los demás carniceros, facilitadores que hacen todo esto. Entonces, este es el tweet que Jordan Peterson saca y que no tiene problema en escribirlo, que no tiene problema en manifestarlo, sabiendo que tiene todo este peso de las miradas puestas sobre él. Y se monta sobre esta noticia. Bueno, los londinenses, los británicos, las personas de Reino Unido hicieron estudios y dicen, bueno, miren, la verdad que estos bloqueadores hormonales que yo voy a presentar que son, no tienen una fiabilidad. Se llega a la conclusión de que no hay las suficientes pruebas de que respalden una seguridad o una eficacia clínica de estos bloqueadores en los niños. Entonces, mejor que no se apliquen para la disforia de género. Entendiendo, como explicaba recién, que la disforia de género justamente es esta incongruencia entre lo que yo siento y lo que me asignan, y sabiendo que más o menos el 95% de los niños que transitan una disforia de género, cerca de la adolescencia, vuelven a su sexualidad base, vuelven a su orden natural, podríamos decir. Sí, ¿Qué 95, alrededor del 95%. Te interrumpo en ese momento justamente porque
entre todas las cosas que dijiste, se abordó el hecho que muchas veces estos inhibidores de la pubertad, estos bloqueadores, causan esterilización. Y justo en la pregunta que me hicieron, me dijeron, pero ¿quién quisiera tener padres así? Y eso es lo importante. Primero, desde una óptica de fe, cuando uno habla de la redención, pero también tomando en consideración que son muchachos confundidos, adoctrinados y reconociendo también humanamente lo difícil que es la pubertad. Entonces, bueno, no es secreto que yo juego al fútbol, incluso jugué en primera división en Argentina, tengo un hermano mayor muy fuerte, muy de armas tomar, fue campeón nacional de lucha libre, entonces yo me crié en un entorno muy hostil, entonces uno siempre tiende a conductas más agresivas, entonces yo era lo que llaman en inglés un tomboy o no sé, digamos, me gustaba más ese tipo de actividades. Y yo puedo decir fielmente que para vivir la feminidad en libertad, primero tienes que haber un ambiente de contención necesario, porque la feminidad requiere bajar la guardia, requiere soltarse y no estar en modo supervivencia. De hecho, yo recién aprendí que las personas que digamos, no quiero atreverme a decir las palabras que no sean acordes ante un profesional de la salud mental, pero que cuando el cerebro está en modo de supervivencia, posterga los procesos que una persona que no está en modo de supervivencia. Y esto es importante porque muchas veces uno no mide la profundidad de esto y por eso es tan importante entender que la adolescencia es una etapa de transición de la niñez a la adultez, pero que la sobrecarga hormonal también nos puede acercar a muchas cosas. Y antes de cederle la palabra, querido psicólogo, un caso muy icónico es el de Chloe Cole, que hablando ya de un trauma mucho más severo, ella a sus 12, 13 años desarrolla pechos y un chico le ultraja, le manosea y ella se acerca a sus papás, le mandan donde una psicóloga y la psicóloga le recomienda amputar los senos. En lugar de hacer terapia, en lugar de abordar la herida, le hacen cortarse los senos siendo menor de edad y no solo le cortan los senos, sino que además le quitan los pezones. Ella llega a los 18 años y dice, ¿y si quiero ser mamá? O sea, se da cuenta que después de tomar hormonas por tantos años, eventualmente ya no iba a poder ser mamá. Y si es que logra quedarse embarazada, nunca va a poder amamantar a sus hijos. Entonces, muy importante ver eso. Y de hecho, hoy nos agregamos a Instagram una chica que se llama Jade, que es de origen hispano, que reveló que por tomar testosterona tantos años, le salió acné en la espalda. Claro, es algo muy común en un varón adolescente. A las niñas nos saldrán, pero no en la misma intensidad. Entonces, entender, no ser tan duros en la forma en la que juzgamos a estas personas, porque puede venir de una herida muy grande. Perdón la alusión personal, pero digamos, yo también me desarrollé pronto y todavía tengo mala postura. Entonces, es ver cómo esta etapa nos marca tanto, ¿no? Esto del cambio del cuerpo y etcétera, y cómo nos puede marcar de muchas formas, y cómo hoy la psicología mainstream, en lugar de ofrecer terapia, ofrece mutilar a los menores. Entonces, entender la profundidad de esto. Y recién hubo un caso que lo llamaron un milagro de una chica que tomó hormonas masculinas por muchos años, se creía ya estéril y acaba de quedar embarazada. Entonces, yo creo, obviamente va a ser difícil, va a ser una crisis, pero creo que es súper importante ver a esa persona como un caso maravilloso. Los de trans, bueno, quizás yo peco de ingenua y de optimista, pero más bien creo que son historias de esperanza súper necesarias, súper fortalecedoras, y saber que ellos son víctimas de un sistema, de una industria. Y antes de que me olvide, cuando puedas, si puedes, hablar un poquito de Tavistock, que era justamente la clínica que había en el Reino Unido y que demostró estadísticamente que todo esto está aumentando los casos. Así que para poner en el tintero un par de cosas y dar ese lado humano, porque obviamente vos vas a dar el lado técnico, que es súper importante para entender en profundidad, pero también por eso quisiera agregar un poquito el lado humano, porque como vemos todo en función de batalla cultural, vemos como los buenos y los malos. Y entender que los malos no son los chicos que sufren este problema, sino la industria que los mutila. Ellos son víctimas de esto y más bien necesitamos más historias de éxito,
más historias de gente que se ha salvado en el sentido completo del término y saber que nadie está más allá de la redención, nadie está más allá del bien y que se puede salir de ahí y que no es la solución ni mutilar ni esterilizar. Continúa, por favor. Sí, no, súper interesante todo lo que ibas diciendo. Hay varios puntos ahí para abordar. A ver, primero, la adolescencia por varios autores es considerado como un segundo nacimiento. Entonces, ¿por qué un segundo nacimiento? Porque hay un shock total desde varias variables de la constitución humana. Por un lado, lo psicológico, por otro lado, lo hormonal, por otro lado, lo corpóreo. Se hablan que un adolescente transita diversos duelos, el duelo por el propio cuerpo, el duelo por los padres, el duelo por la identidad de niño, y que tiene que hacer justamente ese pasaje donde se va perdiendo y no termina de entender si yo hace un par de días tenía una voz finita, ahora tengo una voz más gruesa, ahora de pronto tengo vello que antes no tenía, tengo algunas responsabilidades más, y obviamente que el adolescente se rige justamente por el grupo de pares y lo primero que tiende a hacer es a distanciarse de sus padres para ir encontrando su propia identidad. Y para eso podríamos abordar el concepto de identidad. La identidad es justamente aquello que me diferencia de mis semejantes. Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? El adolescente transita una tormenta, transita un segundo nacimiento, como algunos autores van a decir. ¿Por qué esto, todo lo que estamos hablando, ingresa en ese momento? El 95% de los adolescentes con disforia de género, según lo definido por el DSM-5, que llegan a la adolescencia sin incursionar en este tipo de prácticas, vuelven a su orden natural, podríamos decir, vuelven a su sexualidad base, si es varón, varón, y no está con esas confusiones, y no está con esa incongruencia entre el sexo asignado y lo que siento. A ver, esto antes no estaba de esta manera. Obviamente que hay una colonización ideológica por todos lados. Y fíjense en lo interesante, porque si uno entra al portal de Planned Parenthood y busca qué es un bloqueador hormonal, ellos te lo venden de una manera impresionante, ¿no? Dice, si eres una persona transgénero, intersexual o de género binario, y está todo escrito con el lenguaje mal llamado inclusivo, la pubertad puede ser especialmente difícil. A veces puede que los cambios que ocurren en tu cuerpo durante la pubertad no encajen con tu identidad de género. Si sientes que esto ocurre, debes saber que no estás solox, ¿no? Solo y la X. Tu identidad de género es real y una parte muy importante de quién eres. Hay tratamientos médicos que pueden usarse para ayudar a tu cuerpo a que encaje con quién eres. ¿Qué está diciendo más allá de estas palabras? Lo que está diciendo es que vos podés representarte a quién querés ser basado en un subjetivismo que tu mente rige en lugar de un envasamento biológico y de orden natural dado. Entonces, yo con mi mente, como dirían la New Age, puedo co-crear con el universo, como a ellos les gusta decir. Yo con mi mente puedo distorsionar mi realidad objetiva, no asignada, objetiva, puedo manipularla y puedo tener a mi alrededor, en mis manos cerquita, los medios para poder justamente llegar a lo que mi mente dice. Entonces es muy interesante porque yo con mi mente aparentemente puedo hacer lo que quiero, ¿no? No hay marcos. Bueno, obviamente que en la posmodernidad lo que no hay son marcos, no hay axiomas, no hay verdades, todo es una narrativa. Y yo mismo puedo hacer una narrativa que me puedo reinscribir. El tema es quién me está reinscribiendo en esa narrativa. Bueno, los que te ofrecen todo esto, los que te dicen que vos podés ser lo que querés ser, que vos podés cambiar según como tengas ganas, en el momento que tengas ganas, según la emoción de turno que tengas ganas, o sea, según la emoción de turno que estés sintiendo. ¿Por qué traigo esto? Porque es interesante cómo lo venden, ¿no? Los bloqueadores de la pubertad son medicamentos que evitan que la pubertad ocurra. Funcionan bloqueando la testosterona, el estrógeno, etcétera, que causan justamente todo este torbellino que se define, podríamos decir, como un pasaje entre la niñez y la adolescencia, que es la pubertad. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día? El Reino Unido empieza a decir, no, esto para los niños no, porque no hay la suficiente evidencia, no hay la suficiente seguridad, por lo tanto, esto lo vamos a detener. Tenemos un dato importante, que es que el 41% de aquellas personas, de pacientes que hacen o realizan terapias afirmativas, como le llaman, tienen intentos de suicidio, el 41%, por ejemplo. ¿No? ¿Y cuáles son los pasos de esas transiciones? Por un lado, el paso número 1 es la transición social, empezar a ocupar
ese rol social, ese rol, ¿no? Bueno, yo ahora me voy a empezar a vestir como niña, voy a empezar a usar tacones, voy a empezar a usar aros, aretes, etcétera. Por otro lado, el segundo punto, el que nos trae hoy, Perdón, ¿cuál es el sonrío bloqueador? porque dicen Sí, que luchan contra los roles de género y los estereotipos, pero luego lo exacerban. Y antes que continúes, hablaste de colonización ideológica y ese es un término que repite mucho Papa Francisco y curiosamente recién mucha gente se enteró que él se opone a la ideología de sí, género y creen que fue un efecto Milei. Entonces, dejar en claro, pueden encontrar escritos tan pronto como 2015. Podremos tener nuestras diferencias con el Santo Padre, cuestionar algunas cosas, pero ver que hay también mucha tergiversación, mucha manipulación, y en eso, al menos discursivamente, ha sido siempre muy claro. Entonces, aprovecho, porque totalmente. incluso en Twitter lo ha dicho. Sí, 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 lo ha dicho no hace mucho, hace un par de semanas, por lo menos esto trascendió, sobre todo aquí en Argentina en los principales portales, en los principales periódicos, y sí, se opone fervientemente y utilizo ese concepto a propósito, ¿no? Porque justamente esto es lo que Jordan Peterson denuncia, ¿no? En Canadá es muy difícil ser profesional, pero no solamente de la salud mental, abogados, médicos, es muy difícil porque donde vos no seguís la ideología imperante de turno que se baja, desde obviamente las altas esferas, podés correr un gran riesgo de perder la licencia, la matrícula, o sea, tenés que trabajar dentro de ciertos cánones o dentro de ciertos estándares que ellos te dicen que cómo tienen que ser. Por suerte, gracias a Dios, todavía en estos países no está pasando tanto, gracias a Dios también con el gobierno de Milei me parece que eso no se acelera, pero bueno, es un peligro que eso pueda seguir circulando. Yo estaba en el punto de la transición social, el segundo punto, el que nos trajo, que es los bloqueadores hormonales, que es lo que veíamos, lo que Reino Unido prohíbe, ¿no? Y lo que Jordan Peterson denuncia y se lo echa en cara a Trudeau. El tercer punto es empezar a consumir hormonas sintéticas para hacer esa transición y el cuarto punto es la cirugía o la operación. Esos son los cuatro puntos en estas terapias afirmativas, donde los números arrojan que el 41% aproximadamente de los que hacen ese tipo de transiciones tienen intento de suicidio. Por lo tanto, eso no es un dato menor, habiendo referenciado anteriormente que el 95% de los niños que tienen disforia de género, llegado a la adolescencia, vuelven o sea, se diluye, se va, vuelven a su sexualidad normal y a no tener ningún tipo de problemática alrededor. Por eso, ellos aceleran el proceso antes de que esto ocurra, agarrarlo en las etapas primarias para que no se vuelva como una suerte de péndulo, ¿no? De transición entre aquello que yo vengo como niño, me viene pasando, que atravieso ese tormento, ese segundo nacimiento, y después todas las aguas se van calmando cuando la adolescencia empieza a avanzarse, y ahí es donde los niños o los adolescentes vuelven a su sexualidad base y los conflictos en general, en un porcentaje alto, terminan diluyéndose. Entonces es muy importante la decisión que podríamos decir que a nivel mundial pone una red flag sobre este tema, pero positiva, ¿no? Es una red flag positiva, sabiendo que en todos lados esto está como la moneda de turno, bueno, que haya un centro muy importante que dice, no, vamos a frenarlo, vamos a poner un punto, nos da esperanza, ¿no? Nos da esperanza porque esto tiene que circular por todos lados. Y vos antes mencionaste un punto que lamentablemente yo siendo psicólogo también comparto con vos, Mamela, ¿no? Yo recibo múltiples pacientes, no solamente de Argentina, sino me dedico a atender por todas partes, que están cansados de que cuando van con una temática particular, intenten ideologizarlos. Cuando van con una temática particular, les metan ideología en la cabeza, que la interrupción voluntaria, lo digo de esta forma, con este eufemismo para que no volteen el video, van con las cuestiones del género. Entonces llegan un montón de pacientes, sobre todo nicho más creyente, me dicen, estoy cansado de que esto me lo digan todo el tiempo. No puedo encontrar en Estados Unidos, no puedo encontrar, yo atendía a la esposa y me dice, mi marido no puede encontrar un psicólogo. O sea, ¿me puedes atender a los dos? Le digo, no, por una cuestión ética no puedo atender a los dos. Entonces, no hay, ¿no? Como un caudal lamentablemente, que uno de mis proyectos justamente es formar psicólogos en Latinoamérica para tener la posibilidad de que vayamos por la misma línea, porque el mainstream de la psicología hoy,
obviamente por universidades cooptadas por las ideologías, termina siendo más de lo mismo. Entonces vos vas a una sesión de psicoterapia y te encontrás con todo esto. Y lamentablemente la gente que ha despertado de buena forma, ¿no?, del wokismo, no lo quiere. Entonces me parece que también es un punto a pensar. De hecho, me atrevo a decir que si no es la más, es una de las carreras más cooptadas. De hecho, yo he visto aquí en universidades públicas, privadas en Ecuador, que todas las carreras, sobre todo ingeniería, no se ve nada, pero en psicología es como la punta de la lanza. Sí. Sociología, psicología, filosofía, todas las carreras de sociales o humanidades, lamentablemente, por lo menos aquí en Argentina, están cooptadas por todo este progresismo, lamentablemente. Por eso hay que hacer una formación en paralelo, o sea, el título lo tenés que tener, tenés que estudiar igual, pero la formación tiene que ir en paralelo, teniendo bases de sustentación bien claras para no perderte, porque lamentablemente te podés perder. Si no tenés una base clara, podés perderte y podés comprar todo lo que te ofrecen día a día allí adentro, porque pasás mucho tiempo ahí adentro. Lo digo como ex alumno, como docente universitario, o sea, lamentablemente se pasa mucho tiempo allí, que tendría que ser un lugar de no utilizar el término lamentablemente, lo utilizo justamente por esta ideología que está reinando, y que si no se tiene un buen discernimiento, muchas veces lamentablemente la ola te arrastra. Ahí ya tienes un primer voluntario. Charlie Gabriel está a full en los comentarios, lanzando datos, te manda todo su apoyo y me consta, recién se graduó como médico y justamente se especializó con nuestras Fuerzas Armadas, y no sé si fue la Armada o la Marina, pero ahí fue donde hizo sus prácticas. Y de hecho, hablé con él en estos últimos días, ese pequeño paréntesis, en Ecuador acaban de despenalizar el homicidio para permitir la eutanasia, y para lograrlo tuvieron que declarar inconstitucional el artículo 90 del Código Ético de los Médicos, que les prohibía matar, y puso en cuestionamiento el artículo 6. Entonces, literalmente entender que esto es una subversión ideológica que llega a tal punto que el que jura salvar vidas ahora pueda matar. Y tuve una pelea muy fuerte con un amigo médico que está de acuerdo con estas barbaries. Ahí se conectó el diputado Alejandro Muñante, que justamente presentó un proyecto de ley para la objeción de conciencia, ya que Perú es un país tan profundamente pro vida. Dato curioso, en Perú los diputados, o sea, yo creo que es súper rescatable que en Argentina los diputados juran ante las Sagradas Escrituras y ante los santos evangelios, por más de énfasis. En Perú juran ante Cristo crucificado, no una mera cruz, y es enorme. Entonces eso es importante, y esto hay que ir como entrando en la mentalidad liberal, entender que eso es lo que más limita el poder de los gobernantes, porque responden ante un máximo juez. Entonces es muy importante, si uno viene de ese discurso, entender la profundidad y entender la severidad y también el parámetro moral, como nos decía ahora nuestro invitado. Pablo Caruso es psicólogo. Si no lo siguen, síganlo. Y más bien gracias por los... Veo que hay psicólogos que me están empezando a seguir a raíz de este vivo con vos. Es muy importante que hoy en día no hay un marco, no hay un parámetro, no se entiende qué está bien, qué está mal, qué es hombre, qué es mujer. Es muy difícil defender algo lógico y ético cuando nada tiene sentido. A mí me pasó que me preguntó una tía, me dice, hijita, ¿y usted a qué rato se volvió tan conservadora? Le digo, tía, yo siempre he sido igual de rebelde, solo que ahora la rebeldía me exige estar en esto, porque en el momento que ya no puedes decir que un hombre es un hombre y una mujer es mujer, tu libertad está en severo peligro. Y si bien, como dices, en el gobierno de Milei se está restringiendo la ideología de género, el Ministerio de la Mujer, etcétera, a Emanuel Danan le acaban de multar 300,000 pesos por llamarle hombre a un hombre. Porque hay trans y trans. Este era un trans que ni siquiera era, digamos, muy del sexo opuesto, sino no. Entonces, llegar a ese punto donde hay esta jerarquía, donde hay esta cooptación, y eso está pasando en un gobierno como este, porque claro, la justicia es otro rubro, es otro poder. Entonces, ver que ni con un ejecutivo totalmente antagónico a la ideología de género, como pasó en Brasil, que si el poder judicial está en manos del enemigo, el ejecutivo tiene
tiene sus límites, a menos que ponga mano dura, que vemos que, por ejemplo, pasa con Bukele en El Salvador, perdón, y que igual gente en El Salvador dice, no, no es así, la primera dama se comprometió con la Agenda 2030, el vicepresidente está con temas de la Agenda 2030, pero recientemente Bukele dijo que no más lenguaje inclusivo en las escuelas, etcétera. Así que bueno, es importante reconocer este hito porque Inglaterra, el Reino Unido, es la cuna de todas estas cosas. Y en el Reino Unido llegó a ser prohibido llamarle madre a una mujer embarazada porque esto es una ofensa para las personas trans, para los hombres trans. En el Reino Unido, hace, ¿qué serán? 2 meses, mataron a una niña de 8 meses porque, y eso es muy importante, nuevamente partiendo de esta lógica del Estado totalitario, cuando la salud pública hace que tu vida le pertenezca al Estado, si la salud pública no es capaz de darte tratamiento, no te dejan salir del país para recibir tratamiento. Ni aunque tengas $1.000.000, como fue el caso de Charlie Gard, sus padres recaudaron $1.000.000 para llevarle a Estados Unidos a un tratamiento experimental y el gobierno lo demandó y declaró a su hijo propiedad del Estado. Lo mismo con Alfie Evans, que fue un niño con un cuadro muy complicado. El Vaticano, el propio Papa Francisco, ofreció un avión porque la mejor clínica pediátrica de Europa está en Italia y es administrada por el Vaticano. Y en el caso de Indy Gregory, que nuevamente Charlie nos pone en pantalla, era una niña de 8 meses que tenía un cuadro muy difícil, pero nuevamente ofrecieron trasladarla a Italia. Giorgia Meloni le ofreció la ciudadanía y el director del hospital ofreció ser su custodio legal para que pueda tener todo el tratamiento que necesita. Y el gobierno británico no le dejó salir del país. Entonces, esta lucha tan frontal entre el bien y el mal hizo que los padres de Indy Gregory la bauticen, sin estar ellos bautizados, porque el papá dijo, yo no creía en nada hasta que vi esta manifestación maligna tan clara. Y como lo único que podía ofrecerle a su hija era la vida eterna, ya que no iba a poder hacer nada por su vida mortal, al menos quiso garantizarle eso. Entonces, entender que esta lucha es tan frontalmente en función del mal que solo palpándola muchos pueden verla. Y es tan icónico que esto esté pasando en el Reino Unido porque el Reino Unido es uno de los países más contaminados. Entonces, por eso, aunque enérgicamente tenga otra cara, es importante ver que esto es una noticia mucho mejor de lo que se puede imaginar. Y Pablo Caruso nos habló un poquito de Jordan Peterson, porque el enfoque original iba a ser Jordan Peterson tenía razón, y finalmente le dieron la razón. Pero ver que en nuestros países ya está pasando. En Ecuador ya se aceptó el cambio de género en el documento, en nuestra cédula, y a pesar que ya existía, nuestros legisladores, para quien no sepa, Ecuador está en pleno conflicto armado interno. Tenemos guerra contra el crimen organizado, tenemos militares, las Fuerzas Armadas, luchando contra 50.000 hombres armados. Tenemos 58.000 policías y 50.000 delincuentes armados, para que tengan una noción. Y en medio de esta situación, nuestro poder legislativo, la Asamblea Nacional, determinó que era prioritario el cambio de sexo en el documento, en la cédula. O sea, ya tenían el cambio de género, no, el sexo. Cuando el sexo no se cambia, señores, eso está en nuestra estructura cromosómica, son XX o XY, y eso está desde la concepción, no desde el nacimiento, está desde la concepción, así de importante es la vida intrauterina. Es decir, están promoviendo algo abiertamente anticientífico e irreal. Entonces, esto no es algo lejano que está pasando en el Reino Unido, eso es algo que está pasando en nuestros países y están propugnando mentiras. En países como el Ecuador, el líder del movimiento LGBT es un hombre con senos que fecundó a una mujer con senos amputados. De manera que esa criatura tiene una madre que se cree hombre y un padre que se cree mujer. Entonces, estamos en una era abiertamente orwelliana. La guerra es la paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Un hombre puede declararse mujer.
Entonces, entender que nuevamente nuestros países, por más que tengan ciertos valores y virtudes, están siendo presionados, nuestra pobreza nos juega en contra, y aunque aquí hay un gran defensor del gobierno, el actual gobierno del Ecuador se declara violeta. Nosotros, a diferencia de Argentina, tenemos Ministerio de la Mujer, y escúchate esta, se llama Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. O sea, está la mujer y los subhumanos. Así estamos. Entonces, ver la profundidad de esto y por eso nuevamente celebrar porque está habiendo una reversión. Así que bueno, como sé que es tarde para vos, no te interrumpo mucho más. No, no, es un placer hablar de estas cosas. Agrego una cosita. A ver, me parece que la batalla cultural, que todos podemos hacerla mínima o máxima, hay personas que se dedican full time, otros que hacemos lo que podemos, o sea, todos podemos tratar de hacerlo desde algún lado, ya sea comentando, ya sea grabando un video, ya sea subiendo un tuit o lo que fuese, pero a mi entender, la madre de las batallas es justamente más invisible, que es la batalla espiritual. Entonces, cuando vos referenciabas esta dialéctica que se genera entre el bien y el mal, que claramente son acciones muy demoníacas, podríamos decir, por eso una de mis luchas encarnizadas justamente es con toda la orientalización de Occidente a través del paraguas este gigante que se llama New Age, donde es una pérdida de almas constantes que se van para el otro lado, y que tiene que ver con la psicología en cierto punto. Yo me meto desde ahí por el testimonio personal de tantos años que he estado metido en todo eso. Pero bueno, quería puntualizar en esto, ¿no? La batalla cultural desde la variable y la vertiente humana, la batalla espiritual que está subyaciendo justamente a todo esto, ¿no? Entonces es importante que podamos verlo también desde una integración en cuanto a las esferas psíquica humana y espiritual, que es mucho más abstracta, más invisible, podríamos decir, pero que está justamente detrás de todo esto, porque lo que se toca es, punto número uno, el árbol de la vida a partir de la interrupción del embarazo y toda la cuestión. Insisto, lo digo, después me critican en YouTube por qué lo digo así. Lo digo así porque no volteé en el video, en este caso el canal de Mamela, no porque yo lo llame de esta forma. Por el otro lado, el lenguaje, la eutanasia, no saber ya cómo definirte ni entender quién sos. Bueno, eso es básicamente cuando yo te saco la potestad de pensar porque estás usando las palabras de Francisco colonizado, y bueno, no queda nada. Entonces, yo tengo una visión positiva en cuanto a que se puede, pero que requiere mucho esfuerzo. Se puede, pero requiere que las dos potencias del alma estén sincronizadas, inteligencia y voluntad. Si estoy sumergido en las redes, si estoy sumergido en Netflix, si estoy sumergido en los canales de turno, si estoy sumergido en la moda, si estoy sumergido en el cantante que tanto me apasiona, y la verdad que va a estar un poco complicado. O sea, eso no significa que no puedas ver una serie, no significa que no puedas hacer un recital, todo lo contrario, me encanta, tengo una guitarra ahí atrás, pero el punto es cómo yo transito esto, de qué manera voy transitando esto, ¿no? Porque lamentablemente muchos cuando les preguntas ni siquiera saben definir conceptualmente algo, pero levantan tal o cual bandera y ahí están los inconvenientes. Y los que se van cooptando sobre todo son los más pequeños, son los adolescentes, los púberes, los adultos jóvenes. Los que estamos más grandes, algunos sí, seguramente, pero por ahí cuesta un poquitito más, porque si no es por formación, hay una reactividad por sentido común, ¿no? Una reactividad por decir, bueno, esto no es una mujer, esto es un hombre. Bueno, hay una reactividad sencilla, pero los más pequeños son coaptados justamente con un aparato a nivel supranacional, podríamos decir, que está muy activo y que no es de ahora, sino de hace mucho tiempo que se viene generando. Y que está dando sus frutos, lamentablemente, frutos complicados, pero frutos para el lado de lo que los vienen pensando hace tiempo, y bueno, me parece que hablar de estas cosas contribuye mucho a que los demás conozcan. Había muchos que acá no sabían por ahí lo que eran los bloqueadores, o lo que era la disforia, o cómo esto, qué es lo que ha pasado con esta noticia. Entonces, ir entendiendo, ¿no? Ir entendiendo, ir formándose, ir leyendo, ir publicando, manifestando, informando a los que tenés a tu alrededor. Me parece que es clave, ¿no? Sí, y justo uno de los casos icónicos, si bien, como bien señaló Pablo, hay que alertar sobre todo lo que está pasando, cómo esta ideología avanza sobre nuestras naciones,
Pero nuevamente, ver cómo también estamos viendo una reversión, ya vimos la reversión de Roe v. Wade en Estados Unidos, y al ver la inhibición de los bloqueadores de la pubertad del Reino Unido, también es ver cómo esta idea que nos venden que los países del primer mundo y que progreso es ir para allá, pero ver que ellos ya lo están frenando nos dice que tenemos parámetros en los cuales basarnos. Y en ese sentido hay que dejar en claro un caso muy icónico que sucedió en el Reino Unido, que es la clínica de Tavistock. De hecho, pueden verlo en Google, aparece como el escándalo de Tavistock, porque es una clínica que operó por más de 35 años y trató a 9.000 niños. No dice adolescentes, niños. O sea, eran prepúberes que fueron diagnosticados con disforia de género, y hay un reclamo e incluso una demanda legal y penal porque se denuncia que fueron apurados. Es decir, que de forma apresurada se les dio bloqueadores de pubertad a menores de 17 años. Es decir, no les permitieron desarrollarse. Y ahora, antes que se nos vaya el experto en la materia, hay un tema de la predisposición a la depresión en este tipo de casos, porque esto lo sabemos de forma muy palpable las mujeres y por supuesto los hombres que nos rodean. El tema de cómo las hormonas influyen en nuestras emociones. Nosotras que tenemos un ciclo mensual, tenemos días en los que estamos más sensibles, en los que tenemos más energía, en los que estamos más furibundas. Es decir, es mucho más palpable cómo las hormonas guían nuestras emociones. Pero tenemos la serotonina, la dopamina y cuantos otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, el dar a una persona hormonas del sexo opuesto, ¿cómo le puede predisponer a trastornos de personalidad? Bueno, a ver, el orden natural justamente lo que marca es que tiene que haber una correlación con lo que se suministra y el receptor. Es decir, si yo, por ejemplo, quisiera tomar este vaso de agua que tengo aquí por el oído, bueno, no podría, básicamente. Empezaría a doler, a arder o lo que fuera, porque no está preparado para recibir una cantidad de agua necesaria, ¿no? Y no la voy a ingerir, básicamente. Entonces, el órgano, justamente, mi boca, está preparada para tomar agua, recibirla, que vaya a los riñones, haga todo lo que tenga que hacer, etcétera. Entonces, hay un orden, hay una naturaleza preestablecida, que para los creyentes, obviamente, es por la creación de Dios. Pero si vamos a la ciencia, entonces, a ver, hay un bloqueador que es la triptolelina, perdón, que se utiliza para personas que tienen cáncer de próstata. Bueno, ese es un bloqueador hormonal que se da a los niños. Y cuando vos hablas de la Tavistock, donde se aceleran los procesos, es por justamente lo que mencionaba yo antes. Porque si se llega hasta cierto punto, hasta cierta edad, esto empieza a caer por sí solo y se acaba también el negocio, porque esto obviamente es un negocio. Entonces, si se llega al punto cúspide donde está estudiado que la disforia de género se diluye en el 95% de los casos, ¿qué sucede? Bueno, no hay ningún tipo ni de socialización, ni de hormonización, ni de ingesta de hormonas sintéticas, ni de cirugía. Se acaba. Entonces, por eso, esto lo dije yo antes, ¿no? Va hacia los primeros momentos, porque es justamente donde se puede ir manipulando. Entonces, es súper importante entenderlo desde ahí, y creo que con el ejemplo que doy de ingerir un vaso de agua por el oído, te estoy respondiendo a tu pregunta. Si vos suministrás hormonas del sexo opuesto a el opuesto, justamente, ¿qué se va a generar? Y bueno, va a haber un cortocircuito ahí, desde cerebral, neurobiológico, hasta psíquico. ¿Por qué? Porque yo estoy vivenciando, ¿no? Esto se puede ver, esto es muy interesante, ¿no? Yo tengo dos niños, una nena y un bebé varón. Es muy interesante observar cómo las diferencias son muy marcadas en los primeros meses, muy marcadas. La fuerza, el movimiento, los intereses. Y vos decís, ¿cómo lo puedes evaluar? Bueno, porque básicamente es la conducta observable, ¿no? En las escuelas de psicología, justamente, esto lo enseñé hoy a la mañana, hay distintos objetos y métodos de estudio. Bueno, el conductismo justamente se basa en la observación y la experimentación. Acá no hay que experimentar nada, solamente observar. Con el observar vas a ver las claras diferencias que están montados, obviamente, por una neurobiología y por un caudal hormonal que es completamente diferente en uno y en otro.
Entonces, cuando vos le suministrás testosterona a una niña o estrógenos a un varón, lo que está generando justamente es un cortocircuito, podríamos decir, a nivel muy alto, y que eso tiene obviamente unas causas y consecuencias psíquicas. Por eso el 41% de los que están incursionando en una terapia de afirmación tienen intento de suicidio. ¿Qué es el intento de suicidio? Bueno, correrme de este mundo porque hay algo que no estoy tolerando, ¿no? Para hablarlo mal y pronto, después hay que hacer un análisis particular, pero es interesante que esto se vaya entendiendo con las palabras que tienen que entenderse. No, y saber también que hay un tema de manipulación que nos quiere hacer creer que estas personas intentan quitarse la vida porque no las aceptamos, en lugar de ver que esas personas no se están aceptando a sí mismas y están tomando una bomba de hormonas que eventualmente va a detonar. Y vemos casos tan extremos como que les dan hormonas para el cáncer de próstata a menores de edad, pero además, en los países donde es legal la castración química para los violadores, esas drogas les están dando a menores de edad en su proceso de transición también. Entonces, ver qué clase de químicos les estamos dando a esos jóvenes. Y ahora que hablaste de la diferencia de los bebés según el sexo, perdón si soy inoportuna, pero a mí me encanta. Hay un psicólogo que está en Instagram, tiene más de 1 millón de seguidores, se llama el doctor Ali Fenwick, y hace clips de 10 segundos bailando, y dicho bien porteño, tira postas y bailando, y va tun, 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 tun. Y en una dice que para que una persona sepa que es atractivo, o sea, muy bella y atrayente, es que le quedan viendo los bebés. Porque los bebés tienen una fascinación por la simetría. E históricamente la simetría ha sido un rasgo de belleza desde los antiguos griegos, el tema de la proporción áurea y el cálculo y así. Y justo estuve el otro día en una organización SOS Mamá que salva a bebés para que no sean eliminados en el vientre materno y rescata a madres de situaciones muy difíciles, hace una labor inmensa, cariños, Amparito Medina. Y un bebé me quedó viendo y dije, y me mataba de la risa. Pero eso es súper importante porque ciertamente hay indicadores desde tan temprana edad, y así como vemos mucha basura, también hay grandes referentes y que le meten chispa a la vida, porque realmente hay una desesperanza del otro lado que alimenta todo esto. O sea, también el hecho de querer quitarse la vida es parte de este nihilismo. O sea, obviamente el suicidio ha existido siempre, pero por eso es tan importante transmitir que vale la pena vivir. Aplica al suicidio, aplica a la eutanasia, mal llamada suicidio asistido porque estás matando a alguien, pero siempre, cada tanto, cada que podamos, intentamos transmitir buenas noticias. Así que para no quitarte más de tu tiempo, porque es casi medianoche en Argentina y este padre de familia tiene un asunto que atender, para los padres de familia en el público, si les puedes dejar justamente un pequeño consejo para afirmar la identidad. La identidad de padre. Bueno, yo el otro día justamente hacía un vivo con el padre Luis Chumpen de Perú, un amigo, trabajando sobre San José, ¿no? Que es muy interesante cómo puede ser un gran modelo de padre y esposo. A ver, ser padre y esposo no es para nada sencillo, es un trabajo arduo día y noche. Por algo hoy la gente no se casa y tampoco tiene hijos, o si los tiene los puede eliminar cuando desee, básicamente, porque es chocarse contra tu propio narcisismo, es chocarte contra una pared permanentemente, contra tus deseos, anhelos, etcétera, porque tenés que estar lo más que podés a disposición de los demás, como yo le contaba a Mamela por privado, por una situación particular, y es básicamente difícil, ¿no?, afrontar ese tipo de cuestiones, sumado a la vida de día a día, el trabajo, las cosas. Bueno, yo ahora todavía tengo que seguir haciendo un montón de cosas, son las 12 de la noche aquí, y mañana me levanto a las 6, y así constantemente, pero bueno, esto es por un bien mayor, como podríamos decir. El mensaje es que no claudiquen, el mensaje es que todavía se pueden constituir familias tradicionales, familias que busquen hijos, se puede constituir familias como las entendemos nosotros, no como lo que nos quieren vender, donde lo único que se persigue justamente es el hedonismo y el bienestar del momento, el placer del momento y una vida nihilista, efímera, que lo único que puedes hacer es ni siquiera entenderte quién sos. Entonces, me parece que el mensaje está bastante claro, es buscar una misión, buscar un propósito y sobre todo ponerse al servicio. ¿Eso es sencillo?
No, no es sencillo, porque después dicen, vos decís eso y sos perfecto. No, no, en absoluto. Yo tengo 1000 pecados, un montón de defectos, pero que trato humildemente de trabajarlos como se pueda, pero no es una tarea sencilla, pero se puede. Hay que hacerlo, hay que buscarlo, y para las buenas noticias de todos, yo atiendo muchas personas y hay tanto hombres como mujeres que están buscando exactamente lo mismo y que se frustran mucho cuando ven en el día a día lo que se ofrece y viene la desesperanza, viene el no me va a pasar a mí, yo no voy a poder. ¿Por qué? Porque los hombres buscan cualquier cosa, las mujeres ahora son todas feministas, no les interesa, odian a los hombres. No, 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 no. Hay nada más que están en una suerte de espiral del silencio, lamentablemente. Hay que salir un poquitito de eso y obviamente basarse en la virtud teologal de la esperanza, que es básicamente lo que nos sostiene. Amén. Gracias por tu tiempo y por ser portador de buenas noticias. Hasta la próxima. Gracias, Mamela, un abrazo. Chau, chau. Hola, soy Mamela Fiallo Flor, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace mucho que me vienen pidiendo contenidos y la verdad no he tenido la oportunidad, y por eso les pido una colaboración, así mantengo contenidos activos cada semana. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden elegir los temas, se comunican conmigo y voy semana a semana actualizando. Y tengan algo muy presente, estamos no solo en una batalla cultural, sino literalmente en una guerra entre el bien y el mal, y sabemos bien que del otro lado están bien financiados con tus impuestos. Así que bienvenidos a las colaboraciones y que surja de la iniciativa privada de la solidaridad entre nosotros para llevar la luz de la verdad en medio de un tiempo de engaño universal, como bien dijo George Orwell. Así que bienvenidos, pueden suscribirse y a través de Patreon pueden colaborar. Bienvenidos.